Eh, Cefalea en el consultorio. Tengo entendido que, bueno, esto es una clase para un curso de pre-residencia, ¿verdad? Corregime, Inés, si me equivoco. Exactam- Exactamente. Exactamente. Para Bien, quienes están preparándose para entrar ahora. bueno, esperemos que haya alguno que quiera hacer neuro después ahí. Bueno, cefalea en el consultorio. La cefalea es un motivo de consulta frecuente en consultorio, es uno de los más frecuentes, por supuesto, en consultorio general y mucho más aún en neurología, y hablamos de un 46% de las consultas. Tanto es así que una de cada 3 personas va a experimentar una cefalea a lo largo de su vida. Y dentro de estas, 80% van a ser primarias y 20% van a ser secundarias. Podríamos decir también que las primarias son un poquito más del 80%. Esos son los porcentajes que se manejan, pero entre 80 y 90% para ser más claros, van a ser primarias y entre un 20 y un 10 secundarias. O sea, en su gran mayoría las cefaleas van a ser primarias. ¿Cómo encaramos un paciente que entra al consultorio y que nos dice que tiene una cefalea? O sea, ¿cuál sería la aproximación diagnóstica del paciente con cefalea? Lo primero que tenemos que hacer es ver si esta cefalea es una cefalea primaria, o sea, la cefalea es una enfermedad, o bien es un síntoma, o sea, una cefalea secundaria, un síntoma de una enfermedad de base. Entonces, si usted ve en el cuadrito a la derecha, nosotros tenemos que dividir a la cefalea en cefalea como enfermedad y en cefalea como síntoma. Y cuando hablamos de cefalea como enfermedad, lo que tenemos que hacer, o sea, dentro de lo que son las cefaleas primarias, es clasificarlas, o sea, hacer una clasificación descriptiva de estas cefaleas, que esto se hace con los criterios diagnósticos de cada una de ellas, para poder darle el mejor tratamiento posible al paciente. Y si la cefalea, llegamos a la conclusión de que la cefalea es solamente un síntoma, o sea, estamos ante una cefalea secundaria, la clasificación, por supuesto, va a ser etiológica de la enfermedad de base. Cuando nos encontramos ante un paciente con cefalea, nosotros tenemos que tener en cuenta que las principales causas de estas se van a dividir, como ya dijimos, en primarias y secundarias, y dentro de las primarias vamos a tener las cefaleas tensionales, las migrañas, las cefaleas trigéminos autonómicas, las neuralgias craneales idiopáticas y otros síndromes que son las cefaleas inducidas por tos, por ejercicio, por actividad sexual y por sueño. Estos síndromes de acá son bastante específicos, no los vamos a charlar en la clase. Sí, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando un paciente se presenta con estos síndromes, que en la mayor parte de ellos van a ser benignos, no lo podemos, o sea, no nos podemos confiar de eso, y los tenemos que pensar como que también puede ser una causa de cefalea secundaria, sobre todo si es una cefalea que empieza o se desencadena con un valsalva. Y dentro de las cefaleas secundarias tenemos a las postraumáticas, a las vasculares son un montón, tenés las asociadas a agudos, a aneurismas rotos, a la arteritis, a trombosis venosa, a la hipertensión endocraniana. Y después, bueno, dentro de lo que tenés, o sea, las cefaleas por hipertensión endocraniana, tenés las por infecciones, por tumores y por hidrocefalia. También están las cefaleas secundarias por ingestión de sustancias o por el retiro de estas, o sea, por un síndrome de abstinencia, por ejemplo, y a las asociadas a trastornos metabólicos, tanto hipoxia, hipercamia, hipoglicemia, ayuno, diálisis, etc. Después tenés las cefaleas o dolores faciales asociados, por ejemplo, a columna cervical, o ojos, a oído, nariz, dientes. Estos serían más bien los dolores referidos, o sea, donde el paciente te refiere a un dolor de cabeza y después uno indagando un poquito más nos lleva a otra cosa, por ejemplo, a un problema en la articulación temporomandibular. Y después las neuralgias secundarias, que la más conocida por todos es la del trigémino, la neuralgia del trigémino. Bueno, cuando nosotros vamos a encarar a estos pacientes, la anamnesis va a ser como la de cualquier otro paciente, o sea, lo que empezamos es con los antecedentes personales, cuando abrimos una historia clínica,
el sexo del paciente, la edad, qué enfermedades previas tiene, si tiene exigencias. Es muy importante dentro de las cefaleas indagar un poco sobre la vida social del paciente, exigencias académicas, relaciones sociales, si es mujer, la relación con el periodo catamenial, o sea, con la menstruación, los anticonceptivos, los antecedentes familiares, porque hay algunas cefaleas que pueden estar relacionadas con cefaleas familiares, sobre todo migraña. Hay una migraña específica que es de hemipléjica familiar, que se relaciona, o sea que es importante tener los antecedentes familiares. Y después, obviamente, la característica del dolor, que es lo que te va a dar el 80% del diagnóstico en las cefaleas. Cuando hablamos de características del dolor, tenemos que ver cuál es la forma de presentación, una presentación brusca o una presentación progresiva. Siempre la presentación brusca de un dolor de cabeza nos tiene que prender la alarma, decir, bueno, estamos ante una forma de cefalea que puede ser secundaria y que puede ser grave. La localización del dolor, si el dolor es holocraniano, si es hemicráneo, o en qué zona craneal está. El tipo de dolor, si es pulsátil, opresivo, en vincha, porque después ustedes van a ir viendo a lo largo de la clase que todas estas cosas que yo les estoy nombrando ahora se relacionan con cada una de las cefaleas. Después, bueno, la periodicidad, si es aguda episódica, aguda recurrente, crónica, si es progresiva o no progresiva. El horario, en la cefalea es muy importante indagar sobre en qué horario aparecen las cefaleas en cada paciente, si es matutino, si lo despierta por la noche, si es vespertino. Si el dolor lo despierta por la noche, es algo que yo he aprendido a lo largo de ver reiterados pacientes con cefalea. También es muy importante preguntarle y distinguir si el paciente cuando el dolor lo despierta a la noche es porque ya se acostó con el dolor o el paciente se acostó bien y el dolor realmente lo despertó porque comenzó a la noche. Porque eso es una diferencia que es importante para distinguir entre una cefalea que puede ser sumamente inofensiva y primaria como es la tensional, de una cefalea secundaria como la de hipertensión endocraniana o tumoral. Después la intensidad, se puede cuantificar según interfiere o no en la actividad de la vida diaria. ¿Qué significa esto? Nosotros hablamos de una cefalea de leve a moderada, si el paciente te dice, mira, a mí me duele la cabeza, pero yo puedo seguir haciendo las cosas, yo puedo seguir trabajando, yo puedo seguir lavando los platos, yo puedo seguir manejando. Ahora, hablamos de un dolor moderado a grave, si el paciente te dice, no, yo cuando me agarro el dolor me tengo que encerrar, no puedo seguir haciendo las cosas. Bueno, después ver si la intensidad va en aumento, y si es una intensidad extrema, esto de que hablamos de una aparición brusca, repentina, en trueno, sin antecedentes previos, por ejemplo, lo que pasa en la hemorragia subaracnoidea. Los factores agravantes o desencadenantes, si lo desencadenan los ruidos, las luces, los alimentos, el esfuerzo físico, la ansiedad, el periodo premenstrual en las mujeres. La respuesta a tratamientos instaurados en el pasado, eso es importante, sobre todo a la hora de instaurar un tratamiento para no volver a caer sobre medicaciones que ya fracasaron en el pasado y que por lo tanto van a frustrar al paciente. Síntomas acompañantes o prodrómicos, o sea, tanto en alteraciones visuales, digestivas, parestesias, debilidad, etc. Obviamente sigue como en cualquier paciente el examen clínico, donde nosotros le vamos a tomar la TA, vamos a ver qué temperatura tiene, o sea, vamos a ver si está con fiebre o no, y vamos a proceder a un examen neurológico, donde tenemos que evaluar el nivel de conciencia del paciente, si hay una focalidad neurológica, sobre todo una focalidad motora. ¿Qué significa focalidad, chicos? O sea, cuando tenemos, usted lo ve mucho en ACV, donde tiene debilidad en un brazo, en una pierna, bueno, rigidez de nuca, por supuesto, y siempre palpar los músculos cervicales. Este es un dibujito que está dando vuelta por todos lados, pero es súper práctico para acordarnos a grandes rasgos cómo son las localizaciones de las diferentes cefaleas. La sinusitis, por supuesto, se las dejo a ustedes, que deben tener mucho más experiencia que yo en diagnosticarlas. Se diagnostican clínicamente, solamente palpando al paciente. La cefalea en racimos, y esto, yo hablo de cefalea en racimo, pero en racimo es un grupo de cefaleas en realidad
donde están las trigéminas autonómicas, y la racimos o clúster es una de ellas, que es la más frecuente y es por ahí la que vamos a hablar un poquito más hoy, y se da generalmente periorbitaria o también en zona temporal, es hemicránea también, como ven en el dibujito, igual que en la migraña. Lo que pasa es que la migraña es un poco más generalizada, en general no te la refieren tan atrás del ojo como la cefalea en clúster. Y la hipertensión, a donde el paciente te refiere una gran presión en la cabeza, y generalmente la gran mayoría te lo refiere como una vincha. Es muy frecuente escuchar eso, me duele como si hubiera puesto una vincha en la cabeza. Bueno, dentro de las cefaleas primarias tenemos las cefaleas tensionales, que incluyen el 70% de las consultas por cefalea. ¿Qué significa esto? Que por lejos es una de las cefaleas más frecuentes que se ven en el consultorio. Y esto que ven ahí al costadito, que son los criterios diagnósticos, que por ahí a todos nos hinchan un poco, pero que en el caso de la cefalea los tenemos que tener presentes porque nos sirven para hacer el diagnóstico. Todos estos criterios diagnósticos están sacados de la Clasificación Internacional de Cefalea, en su tercera edición, que fue la última que hicieron. La sigla es ICHD3, si a alguno le interesa, la buscan en internet, y están todas las clasificaciones de todas las cefaleas. Bueno, la cefalea tensional, nosotros hablamos que al menos tienen que haber 10 episodios de cefalea en 3 meses de evolución de dolor del paciente. Y en esos 3 meses, estos por lo menos 10 episodios se tienen que haber distribuido entre 1 y 14 días al mes de esos 3 meses. Ese es el primer criterio. Obviamente que hay pacientes que te consultan la primera vez que tienen la cefalea, y este paciente uno lo va a notar, si coinciden los otros criterios, lo va a notar como cefalea tensional y lo irá controlando en el tiempo a ver qué pasa. Pero para certificar la cefalea tensional, al menos 10 episodios de cefalea. Y también te dice que tienen que cumplir con los criterios B y D. Los criterios B y D son: el B, cefalea con duración de 30 minutos a 7 días, y el D sería ambas de las siguientes. No tiene que tener náuseas ni vómitos, y se puede asociar a fotofobia o a afonofobia, pero no a ambas. Y después, al menos tiene que tener 2 de las siguientes 4 características: localización bilateral, calidad opresiva o tensiva, que es lo que hablábamos antes, no pulsátil, intensidad leve o moderada, o sea, no interfiere en las actividades de la vida diaria, y no empeorar con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras. Ahí estamos hablando también un poquito de descartar las maniobras de Valsalva. ¿Cuál es el tratamiento? Analgésicos, todos los que ustedes conocen: paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. El naproxeno funciona muy bien. Y los míos relajantes, o sea, asociarle a ese analgésico que nosotros le damos al paciente un mío relajante. Medio hospitalario, lo que usamos, clonazepam, 0,5 miligramos. Generalmente le decís, bueno, agarrás un paracetamol y agarrás un 0,5 de clonazepam y lo tomás junto en el momento que te duele la cabeza. Ese sería básicamente lo que es la analgesia del dolor. Y después, obviamente, kinesioterapia, sobre todo en los casos que tienen mucho que ver con la tensión muscular, y psicoterapia, porque tiene un trasfondo la tensional emocional. Bueno, la migraña, esta es la segunda cefalea más frecuente de ver en consultorio, luego de las tensionales. Es una enfermedad que es muy invalidante, con un gran impacto en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos antes. Los dolores generalmente son de moderados a graves e interfieren en la actividad de la vida diaria. Y la segunda cosa por la cual esta patología es tan preocupante es que comienzan las edades de inicio son entre los 15 y los 30 años, más o menos ahí es donde comienza. A veces en los varones comienza un poquito antes de los 15. En las mujeres está muy relacionado con la menarca, o la primera menstruación, digamos, para decirlo en palabras más que se entiendan, y afecta a edades productivas, entre los 22 y los 55 años. Entonces, acá es donde interfiere en todo lo que es el trabajo, la escolaridad, si son muy frecuentes sobre todo, y el paciente tiene que faltar. Y se observa de manera excepcional durante la senectud. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes más de 55 años que vienen con una migraña de inicio,
en general hay que pensar en una secundaria. Nunca se piensa en el inicio de una migraña. Bueno, y después, es de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres, también por esta relación que tiene con lo hormonal. Esto, que parece un lío, se los voy a tratar de simplificar lo más que pueda, son los criterios diagnósticos de migraña, tanto con aura como migraña sin aura. La migraña, digamos, la migraña sin aura, en la migraña común, nosotros decimos que al menos tiene que haber 5 crisis, que esto pasa lo mismo que con las tensionales, o sea, si el paciente te viene en la primera crisis, no es que se descarta migraña, sino que se lo va siguiendo, pero para hacer el diagnóstico nosotros tenemos que decir al menos 5 crisis que cumplan con los criterios B y D. El criterio B es un episodio de cefalea entre 4 y 72 horas de duración, que no hayan sido tratados o que hayan sido tratados sin éxito. Y después, el D es al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea: náuseas y o vómitos, fotofobia y fonofobia. Puede tener todo. Y después, la cefalea presenta al menos 2 de las siguientes características: localización unilateral, esto es lo que hablábamos de hemicrania. Esta sí es de carácter pulsátil, no opresiva como la tensional. El dolor es de intensidad moderada a severa, o sea que esta sí interfiere en la actividad de la vida diaria, y empeora, es empeorado o condiciona el abandono de la actividad física habitual. Después nos vamos a la migraña con aura. ¿Qué es un aura? Un aura es, digamos, una focalidad neurológica, que aparece generalmente entre 5 y 1 hora anterior a que aparezca el dolor. Y las migrañas, si nosotros vemos acá en lo que es el criterio diagnóstico, podemos decir que tenemos la migraña sin aura, que ya la describimos, y la migraña con aura, que puede ser con aura típica o con auras especiales. La aura típica son más que nada síntomas visuales, que pueden ser sensitivos o del lenguaje, pero sin debilidad motora. El paciente a veces te dice que es fotopsias, cromatopsias, o sea, más que nada todas focalidades visuales, perdón. Y lo que son el aura típica sin cefalea es este paciente que te ven estas lucecitas centellantes, pero nunca se desencadena el dolor de cabeza. Y ahí es donde te plantea el diagnóstico diferencial. En realidad cualquier aura te va a plantear el diagnóstico diferencial con lo que es un AIT, un accidente isquémico transitorio, o una ACV menor. Sobre todo en pacientes que es la primera vez que tienen el aura. Porque estamos hablando de una focalidad motora. Entonces, en estos casos, sí corresponde hacer una neuroimagen. Ahora, después tenemos también auras especiales. Para ustedes esto es como muy fino, no creo que le vayan a preguntar nada de eso, pero para que ustedes más o menos conozcan que las auras no solamente son estas lucecitas centellantes que todo el mundo dice, sino que hay otras auras que se llaman auras especiales y que son el aura de tronco. El paciente puede tener disartrias, vértigos, acufenos, hipoacusia, diplopía, ataxia, todos los síntomas del tronco encefálico. Auras retinianas, que son una amaurosis fugaz, que el paciente se queda sin vista, que son menos de 30 minutos de duración, donde el paciente se le cae la persiana, como dicen muchos. Y la migraña hemipléjica, que esta es la que yo les comentaba hace un ratito, que puede haber una hemiparesia en la mayoría de los casos, porque se llama hemiplegia, pero generalmente no ampligia, dan parecias, debilidades. Hemiparesias en la mayoría de los casos, y esta se puede dividir en familiar o esporádica. Eso es como para que tengan en cuenta que hay otro tipo de aura. Ahora, cuando ustedes se van abajo a los criterios diagnósticos de la migraña con aura, se los va a dividir todos, pero vayan al punto C, a donde dice al menos 2 de las siguientes 4 características. Esto es lo que yo hablaba. El aura tiene que tener una progresión gradual de al menos uno de los síntomas del aura durante un periodo mayor a 5 minutos.
y o 2 o más síntomas que se presenten consecutivamente. Cada síntoma del aura tiene una duración de entre 5 y 60 minutos. Al menos uno de los síntomas del aura es unilateral y el aura se acompaña o se sigue antes de 60 minutos de cefalea. Eso siempre que no sea una migraña sin aura, sin cefalea, por supuesto. Bueno, eso es en cuanto a los criterios diagnósticos. En cuanto al tratamiento de la migraña, nosotros lo podemos dividir en un tratamiento no farmacológico, que es todo el grupo de medidas encaminadas a evitar los factores desencadenantes reconocidos, lo que hablábamos, bueno, si en la mujer que toma un ACOS, reevaluar el anticonceptivo, si hay alguna medicación o algún alimento que lo desencadene, retirarlo, etcétera. Los farmacológicos lo podemos dividir en el tratamiento sintomático, donde nosotros tratamos el dolor, que ahí vamos a tener los AINES, los mismos que dijimos antes, el naproxeno es el de primera elección, acá siguen las migrañas, se puede combinar con un antiemético por el tema de los vómitos sobre todo, y si tenemos dolores muy severos que no responden a AINES, podemos pasar a los triptanes, sumatriptán, naratriptán, los triptanes que ustedes conocen, que son carísimos, y que además tienen algunas contraindicaciones, sobre todo en pacientes hipertensos o insuficientes cardíacos, pero bueno, lo bueno de todo esto es que generalmente el que tiene una migraña son pacientes jóvenes y sanos, o sea que si la migraña es primaria, por supuesto. Y después, bueno, pasamos a los preventivos. ¿Cuándo usamos un preventivo? Un paciente que no responde a los tratamientos sintomáticos, que tiene más de 2 migrañas por semana, que las migrañas a lo mejor no tienen una frecuencia tan alta, pero dura mucho cuando las tienen. Entonces, en ese tipo de pacientes pasamos a los preventivos. Los preventivos son el propranolol, el topiramato, el ácido valproico, la amitriptilina, entre otros. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para buscar un tratamiento preventivo es el paciente en general. O sea, si viene un paciente que es asmático, no le voy a poner un propranolol, a lo mejor voy a ir a un topiramato. Si es un paciente que además tiene como una depresión de base o que está un poquito bajoneado, a lo mejor la amitriptilina como preventivo también ayuda un poquito. Y por ahí, si es una mujer joven, en edad reproductiva, no le voy a poner un ácido valproico que tiene un montón de contraindicaciones, tanto en el embarazo como en lo que es la parte ginecobstétrica, da ovario poliquístico, tiene un montón de cosas. Entonces se va eligiendo dependiendo del paciente. Y después tienen que saber, esto como dato curioso, que para las migrañas resistentes a tratamientos existen los anticuerpos monoclonales y el Botox. Esos, chicos, ustedes es viendo el resorte del especialista, pero como para que lo sepan. Bueno, esto no se asusten, que no se lo voy a dar todos. Lo único que quiero que sepan es que existen, están las cefaleas trigéminos autonómicas. Esto es lo que yo les hablaba al principio, que dentro de esta están las cefaleas en racimo, la hemicrania paroxística y el Zoom o Zuna, que son dos tipos de cefaleas diferentes, pero que las más frecuentes de estas son las en racimo o cefaleas en clúster, que son cefaleas hemicráneas que generalmente aparecen detrás, o sea, como habíamos hablado en un principio, detrás del ojo o en el área temporal, que tienen presentación generalmente nocturna, por eso ustedes las reciben mucho en las guardias, porque generalmente aparece de noche, que es más frecuente en hombres, que es desencadenada por el alcohol, y que tiene un tratamiento abortivo que es muy efectivo, que es el oxígeno al 100, y que ustedes los tienen en la guardia generalmente. Entonces, lo primero que hacen con este tipo de pacientes es ponerle el oxígeno y y fijarse a ver si calma. Prácticamente es el tratamiento y el diagnóstico de este tipo de cefaleas. Tienen que tener en cuenta que esta se presenta con síntomas autonómicos como todas estas trigéminos autonómicas, y que después también hay un tratamiento profiláctico, que eso también es más de suerte del especialista, que es el verapamilo, el litio, la prednisona o la prednisolona. Esto, como
se los pongo porque sé que lo han preguntado en un que otro final, que son los criterios diagnósticos de cefalea en racimos, donde te dice que tenés que tener al menos 5 ataques que cumplan con los criterios B y D. El B es el dolor severo, muy severo, unilateral, orbitario, supraorbitario y o temporal, que dura entre 15 y 180 minutos. Si no es tratado, por supuesto, si vos le ponés el oxígeno lo abortás. El D es la frecuencia, habla de la frecuencia de los ataques, fíjense que varían entre una vez cada 2 días a 8 ataques al día, esas son súper invalidantes, y esta cefalea se acompaña por al menos uno de los siguientes, que son los síntomas autonómicos. Sepan cuáles son, porque esto lo suelen preguntar: la inyección conjuntival y o la lagrimación, o sea, el lagrimeo ipsilateral, congestión nasal y o rinorrea ipsilateral, edema de párpado ipsilateral. Acuérdense que todo lo autonómico se da del mismo lado de la cefalea. Sudoración frontal y facial, miosis y otosis, y sensación de ansiedad o agitación. Bueno, y para ir terminando con cefaleas, los cuales son los signos de alarma, o sea, cuando nosotros pensamos que la cefalea deja de ser primaria para pasar a ser una cefalea secundaria. Ya lo dije varias veces, pero este es el punto más importante: un primer episodio o el peor dolor de cabeza de la vida del paciente. Ese es lo que le dicen las cefaleas en trueno. Cambios en el patrón del dolor de cabeza habitual, un paciente que venía con un dolor de cabeza y me dice cambió por tal o cual cosa, eso siempre nos tiene que prender una lucecita. Síntomas y signos neurológicos focales anormales, o sea, hablamos de un déficit, las convulsiones son obvias, chicos, pero bueno, los déficits focales y sobre todo motores no son tan obvios y hay que ir a buscarlos. Cambios en el nivel de conciencia del paciente, el estado mental o la personalidad, presencia de síntomas sistémicos, aparición durante el embarazo o el posparto. Mujer embarazada con una migraña o una cefalea, o sea, siempre piensen en algo secundario. Estamos, por más que no lo sea. Comienzo posterior a los 50 años, que era lo que hablábamos antes, posterior a un traumatismo directo en la cabeza del cuello, un inicio súbito, una intensidad máxima en segundos minutos, y provocada por todos esfuerzos, cambios posturales o valsalva. Asociada a sensibilidad local en el cráneo, eso no lo comparto. Bueno, y los exámenes complementarios que se hacen cuando uno sospecha esta cefalea secundaria, ¿cuáles son? El fondo de ojo, el laboratorio, fondo de ojo porque por a ver si tenemos una hipertensión endocraniana, obviamente un laboratorio para ver todo lo metabólico, y la neuroimagen. La neuroimagen que se usa es la tomografía de cráneo sin contraste. Ahora, ¿por qué? Porque es rápida, porque las tenemos en la guardia, porque en un ratito tenemos el resultado. Ahora, si la tomografía da negativo, la sospecha diagnóstica es muy fuerte, se hace una punción lumbar. Y con esto descartamos una hemorragia subaracnoidea. Perdón. Sí. Ahí querés compartir de nuevo la pantalla, porque hay alguien que entró también y puso compartir pantalla y te sacó la tuya. Ah, bueno, dame un Ya segundo. Espera que hice lío. ¿Cómo tengo que dejar de compartir? ¿Volver? Sí. Creo que ahí puse. Deme un segundo. Compartir. Bueno. Excelente. ¿Se ve? Perfecto. Bien, dame un segundo porque... Bueno, no sé si quedaron acá, digamos, exámenes complementarios, ¿está bien o voy por una para atrás? Sí, ahí está perfecto. Bueno, decíamos entonces, los exámenes complementarios, el fondo de ojo, el laboratorio, la neuroimagen y la punción lumbar. Y después, bueno, este cuadrito que está a la derecha me gustó porque es bastante simple: neuroimagen, sí o no, cuando no, cuando la historia, o sea, cuando no se hace una neuroimagen, cuando la historia clínica es típica.
cuando se cumplen los criterios diagnósticos de lo que le decía, de la International Heart Society, y cuando la exploración es normal. Y cuando sí se hace una neuroimagen, cuando la historia clínica es atípica, cuando hay datos que sugieren de entrada una cefalea secundaria, cuando existe alguno de los criterios de alarmas que veníamos charlando hasta recién, y cuando la exploración del paciente es anormal. Y recordar, un paciente con antecedentes de cefalea primaria no está exento de padecer una cefalea secundaria. Esto es importante, chicos, y sobre todo se ve mucho en la guardia. Cuando la paciente o el paciente dice que tiene un antecedente de migraña, no se lo revisa, no se lo estudia, o sea, ya se supone que tiene la toman como una migraña, como su migraña. Siempre, o sea, ustedes tengan en cuenta que un paciente que viene con una migraña desde joven, se puede hacer una hemorragia subaracnoidea de grande. Entonces, ustedes siempre revisen al paciente y siempre sean metódicos con los dolores de cabeza, anamnesis, examen físico y los criterios diagnósticos siempre los tienen que tener en la cabeza. Bueno, muchas gracias. Bien, no sé, Inés, esperen. Bueno, no sé si acá alguien quiere, antes de pasar al próximo tema, si hay alguna duda, consulta que quieran aprovechar, si quieren escribir por el chat o si quieren preguntar algo. Dejo de compartir y me pongo de nuevo la cámara. Bien. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado? Si no, pasamos ya. Yo tengo unas preguntitas a lo último del Power, no sé si querés. ¿Querés que las pongamos? Son poquitas, son algunas para dale. ver. A ver, dame un segundo porque dejé de compartir. Compartir. Algunas son mías y son poquitas, son 3 o 4. Dame un segundo que no me aparece el Power. ¿Se ve? Sí, se ve. Yo me acuerdo en esta, pero hay algunas que son sacadas de los choice. Pero bueno, ¿cuál no es un criterio de diagnóstico para cefalea tipo clúster? Esta es la que yo les decía, lo encontré en un choice y por eso les hice hincapié. Me parece que está bueno que haga esto de las preguntas porque así le va a hacer el examen y es con lo que se pueden encontrar para ejercitarse. A ver quién se anima. Están todos medio dormidos, pero bueno. Bien. No la contestes vos. Yo no veo nada. Les doy las opciones: dolor severo, unilateral, periorbitario y o temporal. Miosis, fíjense que tienen que marcar cuál no es un criterio. Miosis asociada a cefalea, sudoración facial asociada a cefalea o agravamiento con la actividad física. Federico dice 4. A ver, otro más. ¿Quién da más? Que se anime a contestarla. Las dije todas, menos uno. Bueno, cerramos con la 4. Bueno, cerramos con la 4, es la 4, precisamente. Acuérdense que son cefaleas hemicráneas, que son generalmente periorbitarias atrás del ojo, en región temporal, y tanto la miosis como la sudoración son las características autonómicas. Acuérdense por las dudas que siempre son del mismo lado que la cefalea. Bueno, ¿cuál es la causa más común de cefalea en adultos? Esta también estuvo en un examen de años anteriores. La migraña,
¿La cefalea tensional, la cefalea tumoral o la neurismática? La 2. Ustedes me dicen cuándo tienen que... La 2. Bien. Acá hay como más, están más jugados a la 2. Bien. Todo a la 2. La tensional, 70% acuérdense de las cefaleas que se ven en consultorio son tensionales. Bueno, señale la correcta. Esta es mía. El tratamiento de la cefalea tensional consiste en triptanes más AINES, miorelajantes más AINES, corticoides más AINES más kinesioterapia, psicoterapia más kinesioterapia o 2 más 4, que sería miorelajantes más AINES y psicoterapia más kinesioterapia. La 5. Bien. Yo Acá no están voy... todos más. Acá Acá están todos más. Se puso picó más. Se picó. Se Acá picó. tenemos un par, varios que dicen la 5. La 5. Y después Juan dice la 2 y Juli dice la 4. Bien. Bueno, acuérdense que las tensionales tienen los AINES, que habíamos hablado, cualquiera, o sea, desde ibuprofeno, naproxeno, el paracetamol también se puede dar, con el miorelajante, donde habíamos hablado que se podía dar el clonazepam, en el medio hospitalario, por ahí que no tenemos otro, y que tienen todo más un trasfondo de estrés y de ansiedad y demás, por lo que la psicoterapia y la kinesia también están indicadas. O sea, 2 más 4 sería la respuesta correcta. Bueno, esta es también de un examen de hace unos años. Dice, la migraña es una de las cefaleas primarias más frecuentes en consultorio luego de la tensional. Sobre esta señale lo correcto. El tipo de dolor suele ser holocraniano y de características opresivas. Todas las migrañas tienen indicación de neuroimagen por su alta asociación a origen central. El tratamiento farmacológico de la migraña consiste en AINES, antieméticos o triptanes para el dolor agudo y topiramato, propanolol, amitriptilina, entre otras como preventivo. Y la aparición de migraña en una embarazada con antecedentes de cefalea previa al embarazo no se considera un signo de alarma. Tienen que señalar la correcta. ¿Cómo? La 3. Acá es por unanimidad la 3. Bien. Perfecto. Acuérdense, la holocraniana y opresiva, la tensional, las migrañas no tienen una alta asociación a origen central, todo lo contrario, tienen una baja asociación. Sí, obviamente, habíamos hablado que cuando teníamos algún signo de alarma o un aura, una migraña de reciente comienzo con aura, sí se pedía neuroimagen, pero si no, no. Y la aparición en una embarazada, eso se los recalqué antes, no, siempre se considera, siempre es un signo de alarma, siempre se estudia. Bueno, ya estaríamos con cefalea. Pasamos, si querés, a la segunda clase. Paso directamente, a ver, esperá que quiero ver, me parece que dejé de compartir. Sí, dejaste de compartir, vas a tener que volver a compartir. Espera, me saco la cámara porque... compartir. Díganme si se ve. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, la segunda clase es mujer y epilepsia. Pero bueno, antes vamos a hablar un poquitito de lo que es la definición de epilepsia. La nueva definición de epilepsia según la ILAE. La ILAE es la Liga Internacional de la Epilepsia. Tiene una página también en internet, que si ustedes la buscan en Google aparece, la buscan así como ILAE. No recuerdo ahora bien, pero creo que es www.ilae.org y entran donde hay un montón de información con las últimas definiciones, con los últimos consensos, que al que le interesa realmente es muy linda. Bueno, la nueva definición de la ILAE es
se hace a partir del 2017, donde dice que para que nosotros podamos diagnosticar una epilepsia, el paciente al menos tiene que haber tenido 2 crisis no provocadas o reflejas que ocurran con 24 horas de diferencia. Provocadas, chicos, significa que no tienen una causa secundaria, digamos. Esta definición estaba antes del 2017, estaba como única definición. O sea que nosotros para empezar a medicar a un paciente teníamos que esperar que el paciente tuviera la segunda crisis. Una primera crisis nunca se medicaba. A partir del 2017, la ILAE agrega 2 ítems más, donde nos abre un poquito más el panorama, y dice que una única crisis no provocada, o sea que se diagnostica un paciente como epiléptico también, cuando el paciente tiene una única crisis no provocada, pero tiene la probabilidad de tener 2 crisis en los próximos 10 años. Y esa probabilidad tiene que ser mayor a un 60%. ¿Cómo sabemos nosotros esto? O sea, por medio de los exámenes complementarios. Nosotros le hacemos una resonancia, le hacemos un electro, y si estos salen patológicos, dependiendo si sale patológico la resonancia sola, el electro solo, el patrón y demás, nosotros le ponemos un porcentaje y vemos cuál es o sea, la posibilidad que tiene ese paciente de repetir. Entonces, con una primera crisis, nosotros los podemos medicar. Igual que si el paciente tiene un síndrome epiléptico definido y hace una primera crisis, también se lo pueden medicar. O sea, se lo define como epiléptico. Dentro de lo que es la clasificación de la epilepsia, la ILAE también hizo una nueva clasificación, también a partir de 2017, donde nos divide los tipos de crisis en de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio no conocido. Y dentro de estas, nosotros vamos a hablar de focal. Ustedes van a ver ahora, yo no sé cómo están haciendo las preguntas de los exámenes, pero van a ver varias definiciones que hablan de lo mismo. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una crisis focal, lo primero que tenemos que ver es si el paciente está alerta o es un paciente con conciencia no alterada, que se decía también, o un paciente no alerta, o con conciencia alterada, O sea, básicamente si el paciente está despierto o no, chicos, o sea, si el paciente está consciente, si reacciona al medio o si no reacciona al medio. Y dentro de lo que son las focales también tenemos que ver si hay fenómenos motores o fenómenos no motores. ¿Cuáles serían los fenómenos motores? Los automatismos. Puede haber algún fenómeno tónico, atónico, clónico, mioclónico. Estas son todas definiciones que ustedes van a tener que ir aprendiendo. El tónico es el que se pone durito, el atónico es al contrario, el que se afloja. El mioclónico son, los movimientos mioclónicos son como de sacudida. Y los no motores, donde vamos a tener síntomas sensoriales, síntomas cognitivos, síntomas autonómicos, emocionales. Y después tenemos, dentro de las focales también, la que, después generaliza. La que antes era focal, secundariamente generalizada, ahora le dicen focal bilateral tónico-clónica. O sea, es una crisis epiléptica que empieza como una crisis focal y después generaliza. Y las generalizadas son las que empiezan como generalizadas del principio, digamos. Y donde vamos a tener también el tipo de crisis con fenómenos motores y no motores. Dentro de las motoras tenemos las tónico-clónicas generalizadas, que son las que conocemos todos y que todos alguna vez hemos visto. Después tenemos las tónicas, que no tienen la fase clónica, o sea, el paciente se pone como rígido. Las atónicas, que es el paciente que se cae directamente. Usted no sé, se ve mucho en las encefalopatías, en los chiquitos que andan con casquito porque se caen al piso de golpe. Esas son las generalizadas atónicas. Después puede haber generalizadas las mioclónicas también, que son como con sacudidas. Y dentro de las no motoras tenemos las famosas ausencias, a donde tenemos el petit mal, por ejemplo, que es la más frecuente, que es la ausencia del niño, donde tiene como una pérdida de contacto de un ratito y después reacciona de nuevo. Y después tenemos también las ausencias atípicas que se dan más en los adultos, pero bueno, eso no importa, es como para que ustedes sepan más o menos diferenciar. Y después puede quedar también dentro de lo desconocido, o sea, no sabemos cómo se inició,
pero sí que tiene algún fenómeno motor o algún fenómeno no motor. Entonces, ¿qué hace la ILAE? A partir del tipo de crisis, arma estos 3 escaloncitos como para llegar al diagnóstico del síndrome epiléptico. O sea, lo ideal sería llegar a un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Pero muchas veces no pasa esto, ¿eh? Muchas veces nos quedamos solamente en el tipo de crisis. Entonces, una vez que nosotros tenemos el tipo de crisis, podemos seguir estudiando al paciente. Generalmente nos vamos a ir a tratar de ver qué etiología tiene este paciente que tiene una crisis de inicio focal o de inicio generalizado. ¿Y cómo lo hacemos? Con los estudios complementarios. Por ejemplo, empezamos con una resonancia magnética, donde vemos si hay alguna lesión a nivel estructural. Si hay una lesión, nos permite, o no, nos va a permitir separar a la epilepsia en una epilepsia con lesión estructural o en una epilepsia no lesional. Y dentro de las no lesionales podemos tener genéticas, metabólicas, inmunológicas. Con esto, con el tipo de crisis y con la etiología, nosotros podemos llegar a dilucidar qué tipo de epilepsia es. Y dentro de los tipos de epilepsia, lo mismo, pueden ser focales, generalizadas, combinadas, generalizadas y focales, o también desconocidas, o sea, nos quedamos ahí, no sabemos qué tipo de epilepsia es. Y a partir de eso, llegar a un síndrome epiléptico. Nunca, o sea, no siempre se llega al síndrome epiléptico. Hay los síndromes epilépticos, qué sé yo, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut es un síndrome epiléptico que se da en la infancia, que tiene crisis combinadas, que tienen crisis generalizadas y focales. Después tenemos, qué sé yo, el mioclónico juvenil, que se da generalmente en los adolescentes, que tiene crisis, las crisis son generalizadas mioclónicas. Bueno, dependiendo de cómo vamos armando y vamos llegando al diagnóstico, podemos llegar a un síndrome epiléptico, aunque no siempre se llega. Y lo que dice la ILAE, que agrega también, es acá las comorbilidades del paciente, que eso nos va a servir después para ver qué tipo de medicación le damos. Bueno, yo acá le puse algunos videitos como para que ustedes se den cuenta más o menos de todo este lío que les hice, que yo sé que es complicado, las definiciones son complicadas, el tema de tratar de separar el tipo de crisis también es complicada, pero por ahí viéndolo uno lo puede entender un poquito mejor. Nosotros acá en el primer videito tenemos un paciente. Estos son pacientes, esto no tiene que ver con mujer y embarazo, esto es para que ustedes vean los tipos de crisis, ¿entienden eso? Este es un pacientito pediátrico que empieza con unas sacudidas clónicas de la hemicara izquierda, si ustedes ven ahí, empieza con las sacudiditas de la hemicara izquierda, hace como una desviación de la comisura labial, después empieza con la sacudida del hombro, la sacudida del bracito izquierdo, y segundos más tarde, sacudida de la pierna izquierda. Siempre, fíjense que siempre está haciendo contacto con la mamá, nunca pierde el contacto. Entonces es una crisis focal con paciente alerta o sin alteración de la conciencia. Bien. Este segundo videito, por ahí no se ve tan bien como el primero, el tema de que el paciente pierde la conciencia, por ahí como son videos que por ahí no tienen sonido, pero en este de acá, en el primero que les voy a mostrar, se ve una paciente que primero tiene una desconexión súbita, después adquiere una postura tónica de la mano derecha, ustedes ahora van a ver que pone como la mano derecha como durita, y empieza con automatismos orofaciales. Los automatismos son movimientos sin sentido, no tienen un sentido, el paciente los hace sin un propósito, digamos. Entonces, empieza con automatismos orofaciales, y por otro lado, empieza con los automatismos también de la mano izquierda. Entonces, si ustedes los ven, que agarra la sábana, la deja, la agarra y la deja, la agarra y la deja. Dura unos segundos y frena. Bien, y en el segundo videito, lo mismo. El segundo me lo prestó un neurólogo de Ramos Mejía de Buenos Aires. También una paciente que tiene también una desconexión. Y lo que se ve de esta paciente, ahora van a ver primero, bueno, ahí todavía estaba conectada.
hace también una desconexión súbita y empieza con unos automatismos, primero también de la boca y después de la mano derecha. Tiene una pequeña desviación de la cabeza hacia la derecha, automatismos en la boca y en la mano derecha. Acá también estamos hablando de crisis focales con paciente no alerta. Ustedes van a ver ahora en el video, se ve al médico que le hace como ruidos con la mano para ver si la paciente responde o no responde, y ahí es donde nota que la paciente está desconectada. También, unos segundos, fíjense los automatismos, ahí se ven bien en la boca y en la mano derecha. Y ahí freno. Bueno. Este otro videito muestra a un paciente con una crisis focal bilateral tónico-clónica. Esa es la que yo le decía, que empieza focal y después generaliza. Que antes se llamaban crisis focales con secundariamente generalizadas o con generalización tónico-clónica. El paciente también tiene una desconexión súbita, empieza con algunos automatismos orofaciales. Ahí se ve como que empieza a mover de golpe la boca. Hace una postura tónica, o sea, como de la mano superior derecha, ahora van a ver, con una desviación, ahí empieza con los automatismos de la boca. Ahí está. Hace la postura, la desviación cefálica derecha, una postura tónica del miembro superior derecho, y después realiza la postura del esgrimista, que es la flexión del izquierdo del brazo izquierdo, la extensión del derecho, y generaliza. Hace la tónica clónica generalizada, justo se corta el video, pero se llega a ver. Bueno, estas, las generalizadas motoras, era lo que decíamos antes, la tónico-clónica generalizada. Ahí empieza con la extensión, esa es la tónica, es la parte tónica de la convulsión, la extensión de los dos brazos, y después viene la fase clónica. Ahí ya está en fase clónica. Esa es la más común. Ahí. Y estas son las atónicas. Estas son más frecuentes de ver, como les dije, en los chicos, en las encefalopatías epileptógenas. Fíjense que el chico está tomando la leche y de golpe se da la cabeza contra la taza, como que se le afloja la cabeza. Ahí. Y recupera. Son segunditos. Bueno, y estas son las generalizadas no motoras, que es la que hablábamos del petit mal, que son las crisis de ausencia, donde hay un nenito, que generalmente se diagnostican en edad escolar, se lo ve conectado con el medio, escribiendo. En un momento del video la madre le cambia la hojita, y ahí se nota donde que hace una desconexión, hace ahí está desconectado, hace como unos movimientos con los ojitos, como que cierra y abre, inclina la cabeza un poco a izquierda, y ahí conecta de nuevo. ¿Ves? Son segunditos. Obviamente, este niño estaba con el electroencefalograma, estaban haciendo un electroencefalograma y toda esa crisis se vio reflejada en el video. Bueno, y ahora para hablar de lo que veníamos a hablar, que es mujer y epilepsia, se estima que el 25% de los pacientes con epilepsia son mujeres en edad fértil, porcentaje que revela por sí solo la importancia de considerar en forma especial cuáles son las dificultades y cuáles son los desafíos que se nos van a presentar con este grupo de pacientes. Yo acá le puse algunas situaciones frecuentes. Esta no es para que ustedes respondan ni nada, simplemente es que para que después, cuando termine el PowerPoint, las podamos analizar y podamos ver si nos quedaron claros algunos conceptos. La primera situación es una paciente de 15 años epiléptica desde la infancia,
que está tomando carbamazepina como un control de crisis, que consulta porque comenzó a tener relaciones sexuales y quiere cuidarse para no quedar embarazada. Esta es una situación bastante frecuente. Esto se los puse porque nos pasó en el hospital y me pareció interesante comentarlo. Nos interconsultan desde el servicio de obstetricia por una mujer de 26 años, cursando embarazo de 24 semanas, por presentar una convulsión tónico-clónica generalizada que se dio con lorazepam intravenoso. Como antecedente, la paciente tenía epilepsia desde los 11 años, estaba medicada con ácido valproico 1200 días, sin crisis desde hacía 5 años. Cuando consulta a la médica de cabecera por el embarazo actual, esta le suspende la medicación. La tercera situación es una paciente de 24 años con epilepsia desde los 10, está tomando ácido valproico desde entonces y viene a consultorio para planificación de embarazo. Esta paciente todavía no estaba embarazada. Esta otra situación ya es una paciente embarazada, epiléptica de los 8 años, en tratamiento actual con ácido valproico, dosis de 1000 miligramos día, y con esa dosis de ácido valproico está como un control de crisis. Y viene para el primer control, pero ya de 20 semanas. Después, esta es una paciente de 30 años, en puerperio inmediato, que viene a consulta porque es epiléptica y está tomando carbamazepina, 1200 miligramos día, y el pediatra no le explicó si podía amamantar. Ella quiere dejar la medicación ya que tiene miedo de hacerle mal al bebé. Esto es súper frecuente. Bueno, la anticoncepción. Sabemos que existe una interacción bidireccional entre... Van a ver a lo largo del Power esta palabrita, el DAES, significa droga antiepiléptica. Entonces, sabemos que existe una interacción bidireccional entre la droga antiepiléptica o los DAES y las hormonas, o sea, los anticonceptivos, que pueden poner en peligro la eficacia de ambos, tanto de los DAES como de los anticonceptivos. Sobre todo de los fármacos inductores. Los fármacos inductores son sobre todo la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital. Esos son los 3 peores. Y los no inductores serían el ácido valproico y los nuevos antiepilépticos, que uno de ellos, el más conocido, es el levetiracetam. Bueno, las recomendaciones para la anticoncepción hormonal en una mujer epiléptica, por supuesto, idealmente sería dar un antiepiléptico que no sea inductor del metabolismo. Eso sería lo ideal, pero muchas veces no se puede porque precisamente para algunas epilepsias funcionan los fármacos que son inductores. Evitar las minidosis en los anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen que obtener por lo menos 50 microgramos de estrógeno si se usa un antiepiléptico que sea inductor. Si la paciente opta por la medroxiprogesterona intramuscular, hay que acortar los intervalos, sobre todo también lo mismo en las pacientes que usan los DAES inductores. Evitar el implante de levonorgestrel en mujeres que utilicen también los antiepilépticos inductores. Y el DIU sería una forma altamente eficaz de anticoncepción sin interacción con los antiepilépticos. Para algunos autores es el de elección, aunque a veces, bueno, no todas las mujeres están dispuestas a colocarse un DIU. Entonces, recordar, la planificación del embarazo en mujeres epilépticas permite minimizar los riesgos maternos y fetales durante el embarazo y el parto. Pero, ante esta frase, existe un problema. ¿Cuál es ese problema? Que en nuestro medio el 70% de los embarazos no están programados. Entonces, es muy importante abordar el tema en la primera consulta de toda mujer en edad fértil. Nos manifieste que quiera quedar embarazada o no nos lo manifieste. O sea, es muy importante que nosotros a la paciente le expliquemos cómo es el abordaje, tanto de la anticoncepción como del embarazo cuando está tomando los antiepilépticos. Bueno, ¿cuáles serían los efectos del embarazo sobre la epilepsia? Nosotros sabemos que hay un aumento de la frecuencia de crisis hasta en un tercio de las pacientes embarazadas epilépticas. Y este aumento de la frecuencia de crisis se da, por un lado, por aumento de la concentración de estrógeno,
Por otro lado, por la retención de líquido y de sodio, por la ansiedad y por el estrés que produce el embarazo, que muchas veces también lleva a la deprivación del sueño, y se sabe que la deprivación del sueño es un factor de riesgo, o sea, para aumentar las crisis, no solamente en las mujeres embarazadas, sino en cualquier epiléptico, y los vómitos que nos van a disminuir también la concentración de los fármacos antiepilépticos. Por otro lado, tenemos una alteración en la farmacocinética de los DAEs en el embarazo. Esto se da por un descenso de niveles plasmáticos de se cree que por malabsorción intestinal. Por otro lado, hay una disminución de la fijación a proteínas, una disminución de la albúmina plasmática y un incremento en la aclaración en el TIENS del fármaco. Pero la causa más importante por la cual la paciente aumenta la frecuencia de crisis es el miedo a las malformaciones congénitas. Por eso vuelvo a repetir, es muy importante abordar el tema y explicarle a las pacientes cuáles son los riesgos de las convulsiones y, por supuesto, cuáles son los riesgos del fármaco antiepiléptico. Bueno, las complicaciones en la gestación. Acá estamos hablando no de los fármacos, estamos hablando de las crisis. Entonces, ¿cuál es el riesgo materno? Dependiendo del tipo de crisis, tienen riesgo 10 veces mayores de mortalidad materna o durante el parto las pacientes epilépticas. Dice dependiendo del tipo de crisis porque no es lo mismo el riesgo que produce una crisis focal que el que produce una crisis generalizada, donde tenemos menor llegada de oxígeno y tenemos mucho más caídas y demás. Y los riesgos son el aborto, el sangrado, la anemia, el prendimiento de placenta, la rotura prematura de membrana, las cesáreas y el parto prematuro. Y el riesgo fetal, vuelvo a repetir lo mismo, estamos hablando de las crisis, no de los fármacos todavía. O sea, el feto puede tolerar moderadamente las crisis tónico-clónicas maternas, pero la repetición de estas pueden causar, por un lado, sufrimiento fetal, con bradicardia, hipoxia, acidosis láctica y todo lo que nosotros sabemos de obstetricia de sufrimiento fetal. Y por otro lado, por las mismas caídas maternas, por la crisis, se pueden producir traumatismos cerrados de útero con hemorragias intracraneales y muerte fetal. Puede haber tamaño fetal pequeño para edad gestacional y retardo de crecimiento intrauterino. Todos estos riesgos que acabamos de nombrar, tanto para la madre como para el feto, tanto en relación a la mortalidad como a la morbilidad asociada, justifica el riesgo de usar los fármacos antiepilépticos para evitarlo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de los fármacos? Ahora sí vamos a los riesgos de los fármacos. Los riesgos de los fármacos son básicamente las malformaciones congénitas. Tienen que tener en cuenta que los hijos con madres epilépticas en tratamiento tienen un riesgo mayor que los de la población general. Fíjense que el riesgo se duplica. En la población general vamos de 2 a 3% y en la población, de 2 a 3% en la general y en las madres epilépticas del 4 al 6. Pero si nosotros le ponemos 2 fármacos o más a las mujeres epilépticas, este riesgo se triplica. Entonces, ¿cuáles son estas malformaciones? Por un lado están las cardíacas, los defectos septales son los más frecuentes, pero bueno, también puede haber otras malformaciones cardíacas como septum permeable, transposición de grandes vasos, hay otras, la tetralogía de Fallot también se ha visto con algunos fármacos, pero las más frecuentes son los defectos septales. El labio leporino paladar hendido también es otro de los defectos. Geniturinarias, como hipospadias, o también puede haber una agenesia renal. Las esqueléticas, agenesia, hipoplasia de falanges, polidactilia. Del tubo neural, el onfalocele, que es la primera fotito que ustedes ven, aquí arriba. La espina bífida, que no puse foto, pero bueno, más o menos todos saben de lo que estamos hablando. Y la microcefalia también están dentro de estas malformaciones. La anotia y la microtia, que son la malformación del pabellón auricular, la anastalgia y la microstalgia del ojito. Bueno,
Cuando hablamos de estas malformaciones, cabe aclarar que yo estoy hablando de las malformaciones congénitas mayores. Nosotros, dentro de lo que son las malformaciones, tenemos las mayores y las menores. Las mayores son las que van a necesitar generalmente cirugía para corregirlas, y las que ponen en riesgo también la mortalidad del feto. Entonces, ¿cuáles son las drogas que se asocian más frecuentemente a estas malformaciones? El ácido valproico, más que nada efectos del tubo renal, hipospadia, efectos cardíacos, labio leporino y paladar hendido, el fenobarbital, a efectos cardíacos, labio leporino, paladar hendido también. El topiramato más el labio leporino, valproato y fenobarbital, son los que tienen mayor riesgo de malformaciones congénitas mayores. Y después tenemos fenobarbital, carbamazepina, valproato y topiramato, tienen mayor riesgo de microcefalia. Tengan en cuenta que estos riesgos, nosotros estamos hablando de riesgos, por ejemplo, si hablamos de efectos en el tubo neural, la carbamazepina tiene un riesgo de 0,5 y el ácido valproico de 1,2, 1,3. O sea, no son, si bien pueden aparecer, no son tan frecuentes como uno a veces piensa. Entonces, ¿cuál es la relación del DAE, o sea, de la droga antiepiléptica y la malformación congénita mayor? El que mayor tasa de malformación congénita mayor tiene es el ácido valproico y el fenobarbital. Una tasa moderada de malformación congénita mayor tiene la carbamazepina, topiramato y sonizamida. Y una tasa baja de malformación congénita mayor, que es similar a la población general, la tienen la lamotrigina, el levetiracetal y la carbamazepina. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, perdón, me estoy quedando sin boya, pero tengan en cuenta lo siguiente, cuando nosotros hablamos de tasa moderada y la ponemos a la carbamazepina es dosis dependiente, o sea que en realidad necesitamos dosis muy altas para que la tasa de malformaciones sea una tasa moderada, que generalmente no son las dosis que nosotros usamos. Entonces, en el medio hospitalario, donde la lamotrigina, el levetiracetam o la oscarba no se consigue, la carbamazepina es siempre la de primera elección. Bueno, esto es un poquito lo que le decía, que hay efectos dosis dependientes, sobre todo de la carbamazepina, la lamotrigina y el fenobarbital. Y lo que habíamos hablado antes, que la politerapia tiene mayor riesgo que la monoterapia, sobre todo si nosotros asociamos valproico y topiramato. Esto voy a hacer una mención especial del ácido valproico. Tenemos que saber que el ácido valproico es el que mayor riesgo potencial de malformaciones congénitas y alteraciones cognitivas, tanto en mono como en politerapia tienen para el feto. Mayor riesgo con dosis más altas a 500 y 650, que siempre son más altas que eso. Y a dosis menores de 650 dice el riesgo se asemeja al de la carbamazepina, dosis de 400 y 1000, pero no pasa eso. Para controlar una crisis, generalmente esas no son las dosis que se usan. Entonces, ustedes solamente tengan en cuenta esto, que es el mayor riesgo potencial de malformaciones congénitas. Entonces, recordar, la mayoría de los órganos ya se han formado al final del primer trimestre, ¿estamos? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el neuroporo posterior se cierra en el día 27 de gestación y el paladar en el 47. Más o menos por estas fechas es donde las pacientes consultan cuando es un embarazo no programado. Entonces, las potenciales malformaciones congénitas ya están y no las vamos a volver atrás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el fármaco antiepiléptico si viene una paciente con ácido valproico, por ejemplo, para estas fechas? No, durante el embarazo no se cambia, ya que exponemos a la paciente a mayores efectos adversos, a alergias y a politerapia. Cuando la paciente ya vino embarazada, es mayor el riesgo de sacarle la droga o ponerle otra droga que no sabemos si va a funcionar, porque sabemos que las convulsiones son peores que lo que puede producir el fármaco, que sacárselo. No se le saca el fármaco. Si la paciente está embarazada y consulta embarazada, y tiene buen control de crisis con el ácido valproico, doy el ejemplo del ácido valproico porque es el que peor visto está en la embarazada, no se saca. Sí, o sea, se cambia el fármaco antiepiléptico antes del embarazo, para asegurarnos de que con la nueva droga no va a haber convulsiones. ¿Y cuánto antes del embarazo se cambia?
más o menos tenemos que tener un promedio de 6 meses antes del embarazo. Bueno, el parto. La vía de finalización, chicos, es vaginal. No hay una contraindicación. La epilepsia no es una contraindicación de parto normal. Entonces, excepto, obviamente, que la paciente tenga crisis con alteración del estado de conciencia, que sean crisis que no en el último mes no las hayamos podido controlar, que sean bastante frecuentes, y que corramos el riesgo de que la paciente pierda el conocimiento en medio del parto, bueno, y entonces ahí sí se indica una cesárea. Tengan en cuenta que se puede suministrar anestesia epidural, no hay ningún problema, y no está contraindicado el uso de prostaglandina. Y dentro de lo que es la lactancia materna, fíjense que todos los fármacos antiepilépticos pasan a la leche materna por infusión simple. Lo que va a definir cuánto pase, cuánto no, es el grado de unión de proteínas de este fármaco. Entonces, el fenobarbital, la carbamazepina y el ácido valproico pasan muy poquito, prácticamente no se encuentran en la leche materna. El fenobarbital, la etosuximida, la lamotrigina alcanzan concentraciones más importantes. Entonces siempre preferimos, en este caso, como la paciente, si viene bien controlada del embarazo, viene con carbamazepina, le dejamos la carbamazepina. Acuérdense que los beneficios de la lactancia superan el riesgo de mayor exposición del fármaco en el recién nacido. Entonces no se suspende la lactancia. Y por otro lado, que la mamá deje la pastilla antiepiléptica es un riesgo para la madre y para el feto, porque la madre hace una convulsión teniendo al feto dándole la teta, el riesgo de traumatismo y de lesión es mayor. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Lo ideal sería la planificación del embarazo en un mundo ideal. La elección del antiepiléptico es, obviamente siempre se hace que mejor controle la crisis, que no tenga los menores efectos adversos posibles, y si es posible la monoterapia, o sea, un solo fármaco, y dentro de esa monoterapia evitar el ácido valproico, mejor todavía. Siempre se le da ácido fólico a las pacientes embarazadas. Lo ideal sería empezarla 3 meses antes del embarazo. Y bueno, esto es discutido, algunos autores te dicen hasta 3 meses por los defectos del tubo neural, y algunos autores te dicen dejarlos hasta el final del embarazo porque hay algunos fármacos que bajan, que son antifolínicos, digamos, bajan el ácido fólico. Y después tenemos, bueno, el dosaje de antiepilépticos durante el embarazo, si es posible, por todo esto que hablábamos de que a veces las concentraciones disminuyen en la embarazada. No cambiar el tratamiento durante el embarazo, si la embarazada viene como un control de crisis. Y durante el último mes de embarazo se prescribe generalmente vitamina K, 10 miligramos vía oral, para prevenir las hemorragias del recién nacido. Sobre todo en fármacos que interfieren con la vitamina K y que producen, la vitamina K sabemos que son las que están dentro de los factores de coagulación. Y estos fármacos son el fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, la etosuximida, el diazepam. Sobre todo con esos fármacos se le da vitamina K, 10 miligramos vía oral. Entonces, recordar, el embarazo implica un mayor riesgo para la madre y el niño en estas mujeres, pero en más de un 90% de los casos, esto es muy importante, o sea, casi la totalidad de las mujeres embarazadas epilépticas, tienen la posibilidad de obtener un embarazo normal y un niño completamente sano. El adecuado tratamiento de una mujer epiléptica en edad fértil implica tener presente todos estos aspectos desde la primera consulta. Repito las situaciones, que más o menos las habíamos hablado en un principio, como para que a ustedes les queden algunos conceptos prácticos. Esta chica que nos interconsultan desde obstetricia, obviamente la médica no hizo bien, no es para juzgar a nadie, simplemente para que nosotros vayamos sabiendo. Si la paciente ya llega con un embarazo, por más que esté tomando ácido valproico, si tiene un buen control de crisis, la medicación no se le retira. La chica no tenía crisis desde hacía 5 años, pero no es momento de experimentar a ver si la paciente no va a hacer crisis o no, sacándole la medicación, el embarazo, porque podemos hacer mucho daño. Se espera que tenga el bebé, si la chica sigue sin crisis,
se podría intentar el retiro del fármaco, pero no se hace en este momento. Después, la paciente de 24 años con epilepsia de los 10 estaba tomando ácido valproico desde entonces, viene a consultorio para planificación del embarazo, como dijimos. Se trata de cambiar el fármaco, el de elección en este caso, porque la paciente no está embarazada todavía, Entonces, se trata de cambiar el fármaco, en este caso elegimos la carbamazepina, le ponemos el ácido fólico y le explicamos cuáles son las ventajas y desventajas de tomar el fármaco. Todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Esta es la que ya está pasada, lo mismo con ácido valproico. De crisis se continúa con ácido valproico. Esta es la de 30 años, un puerperio inmediato. Nos pregunta si puedo amamantar o no amamantar al niño. Carbamazepina que dijimos, pasa poco y nada leche, se sigue amamantando. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que el pediatra tiene que controlar al bebé, el control se hace clínicamente, lo que se controla es peso, talla, que vayan creciendo bien y que no alteren los ciclos sueños-vigilia, nada más. Bueno, esto es todo. No sé si están muy cansados. Yo acá tenía algunas preguntitas también como hicimos en cefalea. Confusión en la investigación. Yo E incluso es una confesión falsa. ¿Sí? creo que salió el micrófono ahí, che. Que una de las preguntas de los casos que dijiste antes, decía de la que quería saber si se podía embarazar y que, bueno, en ese caso, se puede recomendar que antes de embarazarse, que antes de probar el cambio de medicación, que se cuide, o sea, que postergue un poco el tiempo del embarazo, si es posible, hasta que vea la adaptación a la nueva medicación. Sí, por supuesto, eso es lo que había comentado. Perdón, por ahí fui muy rápido en esta última parte, pero se necesitan por lo menos 6 meses para ver, o sea, eso es lo ideal, ¿no? Es lo que se trata de decirle a la paciente. Por lo menos 6 meses entre el cambio de medicación y empezar a buscar el embarazo, para ver que no haya ningún efecto adverso, que podamos dejarla en monoterapia. Eso es lo ideal. Si es una paciente que viene y me dice, yo no tengo problema, yo quiero esperar, pero quiero estar segura de que vaya todo bien. Bueno, son 6 meses, se cambia la medicación, se le pone, por supuesto, porque esta paciente venía con una medicación que no es la ideal. Si ella hubiera venido tomando levetiracetam o carbamazepina, uno le dice, arranca a buscar. Ahora, viene con ácido valproico y ella no está embarazada, bueno, esperemos 6 meses más, ponemos el ácido fólico, cambiamos a carbamazepina o a levetiracetam si la chica tiene los medios como para hacerlo, y esperemos 6 meses a ver que vos no tengas con este nuevo fármaco convulsiones. Eso es lo que se debería hacer. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En aquella persona con capacidad de gestar que queda embarazada, ¿el seguimiento lo tiene que hacer el médico de cabecera o sí tiene que haber un neurólogo o algún médico que siga por alto riesgo obstétrico? No, nosotros la seguimos. O sea, se sigue junto con la obstetricia. Bien. El seguimiento, digamos, es conjunto durante todo el embarazo. Es conjunto durante todo el embarazo, exactamente. Perfecto. Y generalmente nosotros en el hospital las citamos sin turno los mismos días que tienen el turno con el obstetra. Cosa de que nosotros la vemos después de que fueron con el obstetra. Generalmente nosotros en el Eva Perón por lo menos las vamos siguiendo así. Claro. Listo, gracias. Si no hay más preguntas, yo te diría que, si no te molesta, obviamente, esas preguntas que habías preparado, que las digas, total, queda grabada la clase y si a alguien le parece demasiado, la puede seguir viendo después. Perfecto. Sí, no hay problema. Esta, mira, también está sacada de un examen de hace un par de años atrás. Decía, varón de 18 años traído urgente. Esto es del principio, es con lo que hablamos del tipo de crisis y demás. Varón de 18 años traído a urgencia por familiar por presentar mientras estaba comiendo una desviación ocular y cefálica a la derecha,
seguida de pérdida de conocimiento brusca, durante la cual se evidenciaron movimientos tónico-clónicos de 4 miembros de unos 4 minutos de duración, quedando posteriormente en sueño profundo durante unas horas. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica acá? Y acá, bueno, síncope vasovagal, te pone crisis mioclónicas, crisis tónico-clónicas generalizadas o crisis parcial secundariamente generalizada, que esto se los quise poner específicamente porque nosotros ahora no hablamos más de parcial, hablamos de focal, esta porque es viejita esta pregunta, pero nosotros, esta sería la crisis focal con generalización que yo les mostré al principio, dentro de las focales. Crisis focales, que yo les dije secundariamente generalizadas o con generalización, o bilateral también se dice. Esto se lo quería mostrar para que vean que en un mismo examen, depende de cuándo sea la pregunta, le pueden poner varias definiciones, o sea que presten mucha atención a eso. Y acá, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tiene este chico? Si tienen ganas, si no les digo y pasamos de largo. Sé que por ahí es mucho para un solo día. Ahí responden que la D. Muy bien, perfecto. Crisis, ¿por qué? Porque primero, fíjense que tienen por acá desviación ocular y cefálica a la derecha. Eso es una focal. Después, bueno, obviamente pierde la conciencia y hace la tónico-clónica generalizada. Muy bien. Bueno, acá epilepsia, señale lo incorrecto. Dentro de la definición decimos que el paciente debe tener al menos 2 crisis no provocadas o reflejas, que ocurren con 24 horas de diferencia. La B dice, las crisis pueden ser focales de origen focal, generalizados o desconocidos. Si el paciente está las crisis focales pueden ser, o sea, de origen focal, sí, generalizados o desconocidos. Si el paciente está consciente, la crisis es siempre psicógena y el automatismo es un fenómeno motor que se puede dar en las crisis focales. Acá hay un ser focales de más, o sea, las crisis pueden ser de origen focal, generalizado o desconocido, así es la pregunta. Ahí responden que la tercera de las opciones es la incorrecta. Muy bien. Recuerden que hay crisis focales donde el paciente está consciente. Bueno, después, epilepsia y embarazo, señale lo correcto. La carbamazepina debe evitarse en el primer trimestre de embarazo. B, las malformaciones cardíacas no se encuentran dentro de las malformaciones cardíacas mayores provocadas por los GAES. C, el ácido valproico y el fenobarbital son los que mayor tasa de malformaciones congénitas mayores tienen. Y D, el diagnóstico de epilepsia contraindica el parto vaginal. Ahí gana la C, por afano. Bien, están afiladísimos. Recuerden, la carbamazepina es la mejor durante todo el embarazo. Las malformaciones cardíacas están dentro de las mayores, sobre todo las septales. Había otras como la tetralogía de Fallot, ducto permeable, etcétera, pero las septales son las más frecuentes. El ácido valproico del fenobarbital, esa es la correcta. Y el diagnóstico de epilepsia nunca contraindica el parto vaginal. Bueno, y esta creo que es la última. Mujer epiléptica en edad fértil, señale lo correcto. El ACO que se prefiere en este grupo de pacientes es el que tenga menos de 50 microgramos de estrógeno, sobre todo si se usan danes inductores. La mujer epiléptica tiene altas chances de no poder llevar un embarazo a término. El DIU sería el método anticonceptivo de primera elección para muchos autores, ya que no tiene interacción con los fármacos antiepilépticos. Y debe suspenderse el ácido valproico a toda mujer embarazada que concurra a consulta independientemente de las semanas de embarazo, con la alta tasa de malformaciones congénitas que éste posee.